para el segmento de venezolanos que destacan en el exterior a Jacqueline Delmont. Ella está destacando en Nueva York, en Estados Unidos, con un exitoso emprendimiento de atención médica. Es doctora formada en la Universidad Central de Venezuela ya hace varios años. Si nos vamos a la cuenta exacta, ella se graduó en la universidad como médico internista en el año 2004 y luego en el 2009 ya migra, se va en el 95 y luego en el 99 culmina su residencia en medicina interna en el Centro Hospitalario Bronx, Lebanon, en el Bronx, Nueva York. En 2013 completó su maestría también en administración de empresas allá en Estados Unidos, específicamente en Garden City, en Nueva York, en la Universidad Adelphi. Y bueno, miren dónde está, después de muchos años también desarrollando su propio modelo de negocio dentro del área de salud en Estados Unidos, que sin duda tiene una cantidad de debilidades. Y de eso y más podemos hablar y seguramente ella las detectó a tiempo y bueno, está buscando con estos servicios en el área de salud justamente poder atender parte de lo que estaría faltando en el servicio público y privado de salud en Estados Unidos. Bienvenida y buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. De La Guaira para Nueva York. Así es. Y esa visión en el año 99, ¿cómo ocurrió? De dejar el país después que se había graduado de médico internista en la UCB. Bueno, sabes, yo me crié de muy pequeña en Estados Unidos Mm, durante mi formación médica en Venezuela, que además desde el punto de vista clínico, académico, fue excelente. Definitivamente en el hospital había muchas limitaciones tecnológicas y sentí que realmente para tener una visión 360 de cómo ejercer la medicina de forma independiente, me parecía que tenía que exponerme a lugares donde hubiese acceso a tecnología y a recursos y a tratamientos que los había aprendido en los libros, pero que no necesariamente lo había podido implementar durante la carrera. ¿Y cómo fue esa experiencia de aprendizaje en Estados Unidos y específicamente en Nueva York? Bueno, tú sabes que los pacientes y los seres humanos en general queremos lo mismo, ¿sabes? Queremos empatía, queremos competencia cultural, queremos un doctor que nos explique con humanidad y creo que, bueno, tuve una gran escuela en el Vargas con mis Ujú. grandes maestros y obviamente también uno teniendo familiares pacientes y siendo uno mismo paciente, al ser empático, pues se hace muy fácil. Y hace 20 años no habían tantos médicos en las áreas donde yo me dediqué que hablaran español y eso también fue una cosa que me permitió destacarme, no solamente por la parte de tener formación previa, porque estaba repitiendo el posgrado básicamente, pero también el hecho de esa aproximación del médico venezolano al ejercicio de la medicina, que es mucho más carismático y con mucho más conexión interpersonal que quizás el estereotipo, porque no podemos generalizar, pero el estereotipo del médico de otros países donde son un poco más, menos Distantes. comunicativos, digamos, un poquito más distantes, sí. Distante, sí. Bueno, me imagino que eso la debe haber puesto en el resaltador de muchos desde temprano, esa personalidad que se agradece, además es un área tan delicada que genera tanta sensibilidad como la salud. Y hay anécdotas de anécdotas en Estados Unidos de también amigos que están en su área, son médicos profesionales que dicen que cuando llegaron incluso al inicio, más bien la misma administración de esos centros de salud les advertía que había que mantener la distancia, hasta incluso por un tema de demandas, de lo que se cuida mucho. Y en algunos casos, pues igual que usted, se fueron imponiendo dentro de esa manera de ser muy propia también de los médicos latinos y específicamente en Venezuela. Además, eso es un gran valor que se agradece y eso los ha hecho destacar, ¿no? Eso los ha hecho brillar adicional, por supuesto, al talento, al conocimiento, a la práctica. Así es. Sí, yo creo que como decías tú, al final el paciente lo que quiere es alguien que lo acompañe en su proceso y que lo guíe. Es como digo, al final terminamos siendo unos consultores, pero que Mm. realmente lo que es lograr el estado de salud potencial que se puede tener porque todo no se cura a pesar de las expectativas de la gente, todo no se puede resolver, pero que en ese proceso de alcanzar ese nivel máximo de salud, de hecho para mí comienza después de que el paciente se va de del consultorio y de la visita, sobrecargado con toda esta información y con todas esas instrucciones que le damos y con todas las limitaciones económicas y de entendimiento y de transporte y todas las demás cosas que por eso parte de lo que nos destaca en nuestros consultorios es el poderlos acompañar
en ese proceso de forma longitudinal, que no es así Ujú. como que aquí te entrego una cantidad de órdenes y me desaparezco hasta que regrese, sino que seguimos presentes, acompañándolos constantemente en ese proceso. De hecho, yo comentaba hace unos minutos el sistema público y privado de Estados Unidos de salud, pero realmente no es así, ¿no? Es que todo el mundo tiene o debería tener algún apoyo en seguridad social, las pólizas que se recomiendan en sus diferentes niveles, también con ese programa social implementado desde la etapa de Obama, y por eso se llama Obamacare, que le permita entonces a la población poder atenderse en los centros de salud, pagar por los servicios porque todo cuesta y mucho, y de lo contrario, igual tienen la obligación de atender al paciente ante una emergencia que se le pueda presentar, pero queda una deuda pues pendiente por pagar, ¿no? Y ahí entonces la pregunta, ¿cómo entra usted a resolver algunas de esas necesidades pendientes en el sistema de salud de Estados Unidos? Sí, yo creo que lo más importante es tratar de instaurar la medicina preventiva, Mm, porque la atención temprana permite que se mantenga de forma ambulatoria el tratamiento y el costo de los servicios intrahospitalarios son extremadamente altos. Y la verdad es que hay un porcentaje bastante grande de las necesidades médicas que se pueden manejar de forma ambulatoria, sobre todo con el progreso de la medicina. Pero para eso se necesita poder tener acceso y un contacto y una comunicación entre el paciente y el médico y en los consultorios, que involucra a todo el mundo, desde la recepcionista hasta el asistente médico. Y al doctor en sí, y por supuesto al paciente y los familiares. Es multifactorial y multidisciplinario. Y es un poco eso, el equipo que nosotros tenemos trata de enfatizar eso y de acompañar al paciente en ese proceso. Entonces, inclusive para el paciente que no tiene seguro, es mucho más económico atenderse. Hay medicamentos que son de bajo costo, genéricos, hay una cantidad de opciones para hacer con grants, con fundaciones sin fines de lucro que proveen ciertos servicios que nosotros ah, les ya. ayudamos a navegar porque la necesidad del pobre y del rico es la misma. Si te tienes que Ujú. hacer una mamografía o si tienes que controlar tu diabetes, la diabetes no te exonera por el hecho de que no tengas dinero. Entonces hay que buscar la forma de poder llenar ese vacío y evitar precisamente el no tener que ir al hospital. Reconocida con premios también, varios ya tiene en su haber por justamente estos desarrollos, por estos emprendimientos que explica y que además hay que especificar, corresponden a tres, entiendo, tres compañías, ¿no? Un Delmont Medical Care, Delmont Health Care y Access Salud. Esos son los tres que hoy en día está dirigiendo, ¿correcto? Sí, y Delmo Medical Care son consultorios médicos, pero a raíz de identificar estas necesidades que tienen los pacientes entre visitas, fue que creamos esas dos estructuras, una que está en Estados Unidos, que se llama Healthcare Services, y Access Salud, que es, digamos, la hermana o afiliada en Venezuela, porque es un porcentaje grande del equipo que nos apoya para proveer estos servicios, de hecho, está en Venezuela. Son personas bilingües que están en el Multicentro Empresarial del Este. Tenemos una estructura bellísima, con un proceso formativo espectacular y que, bueno, la contribución que hacen y que esperamos eventualmente poderlo extrapolar en nuestro país también es importante. Es lo que nos ha permitido realmente materializar esta visión, el tener personal bilingüe, porque el 70% de los pacientes que nosotros vemos son de habla hispana y son pacientes con recursos limitados y con seguros que son subsidiados por el Estado, que a muchos de los doctores americanos que solo aceptan seguros privados no les gusta ver o no los pueden ver porque no les entienden tampoco y no tienen personal bilingüe. Entonces nosotros logramos por la limitación que hay en Estados Unidos, no necesariamente todas las personas formadas en el área de la salud hablan español. Entonces nos fuimos a Caracas en vez de hacerlo en otros lados. Hace 7, 8 años, cuando la situación no estaba tan fácil, hubo muchos retos, pero logramos implementar este equipo que, bueno, te digo que además trabaja para otras empresas también en Estados Unidos y que se destacan por su profesionalismo, el gentilicio que ya hablamos del Sí. venezolano y su y además el hecho de que hablan los dos idiomas perfectamente.
Wow, me encantó haber hablado con usted, señora Jacqueline, doctora, en realidad, doctora Jacqueline Delmond, médico internista, fundador y presidente de Delmond Medical Care, Delmond Health Care y Access Salud, cuya sede está en Caracas. Es parte de ese grupo de venezolanos que está por todo el mundo repartido. Específicamente ella en el año 99 aterrizó en Nueva York y desde entonces se ha venido formando en su área y bueno, ya creando estos modelos de negocio que buscan atender además a los más desatendidos por un tema de recursos, y es un sistema que todavía tiene que revisar mucho, ¿no? Justamente es parte de las observaciones de las debilidades que tiene el sistema de salud en Estados Unidos. Y me imagino que esto que viene desarrollando, ya para cerrar, pues en algunos casos ha habido el interés para replicarlo en otros estados como concepto. Claro, y no solamente en otros estados, sino eventualmente, inclusive en nuestro país, yo creo que hay pilotos importantes que se pueden implementar, todo más allá de politizar lo que sea, pero creo que los empresarios tenemos una responsabilidad social importante y si son 100 personas las que se pueden ayudar, creo que son 100 menos que dependen de un sistema que a lo mejor no está maduro, perdona la palabra, pero bueno, que a lo mejor no está refinado como para Sí, poderse entendí. extender Evolucionado. a evolucionado exactamente. Entonces creo que more to come, como dicen, vamos a tener sorpresas y ojalá que podamos volver a tu programa a compartir nuestros éxitos en estos programas pilotos. Pero seguro, a la orden siempre. Más bien desde la admiración. La he entrevistado y feliz de poder compartir con la audiencia pues lo que son esfuerzos de venezolanos en el mundo, en este caso Jacqueline Delmond, la médico internista que desde hace ya muchos años, estamos hablando de más de 2 décadas, está desarrollándose en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, y bueno, es de esos embajadores maravillosos que tenemos del país. Gracias por este esfuerzo, gracias por esta idea. Además, una muy buena mezcla entre la administración que estudió con la medicina. Genial, seguiremos apoyando. Claro que sí. Todo lo mejor, doctora. Gracias. Cuídense mucho, feliz tarde. Y a ustedes también, feliz tarde.